Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña cómo interpretar la Biblia. Lección 1. La singularidad de la Biblia. Si alguno de ustedes tiene uno o más ejemplares de la Biblia en casa, permítanme decirles que eso es todo un privilegio. Hubo una época oscura para el mundo en la que tener una Biblia era sinónimo de muerte. Es decir, si hoy sorprenden a alguien con un cargamento de drogas, lo más probable es que le den muchos años de cárcel. Pero si en esos días sorprendían a alguien con una Biblia, le podía ir mucho peor. ¿Qué les hacían? Muchos eran torturados y otros llevados a la guillotina o a la hoguera. ¿Y por qué? Porque la iglesia tradicional, la que dominaba el mundo en aquella época oscura de la historia, no quería que las personas conocieran la verdad acerca de la gracia de Cristo. Un día, un valiente hombre de Dios llamado Juan Wycliffe decidió traducir la Biblia al idioma del pueblo. Tardó muchos años en conseguirlo y cuando lo logró, muchos pudieron leer la Biblia por primera vez. Casi todos los que la leían renunciaban a la autoridad de un corrupto papado y se sujetaban a la autoridad de la palabra de Dios. Gracias a él, una gran reforma estaba a punto de iniciar. Para el papado, lo que había hecho Juan Wycliffe era imperdonable, así que le acusaron de hereje y planeaban llevarlo a la hoguera. ¿Y lo lograron? No. Antes de que le pudieran echar mano, estando él predicando en su iglesia, cayó herido de parálisis y murió al poco tiempo. La muerte libró a Juan Wycliffe de la mano de sus enemigos, pero no lo pudo librar del odio que estos conservaron en sus corazones. En ellos quedó un enorme sinsabor. Querían darle muerte con sus propias manos. Así que 40 años después, el papado no resistió más su odio hacia él. El cuerpo de Wycliffe fue exhumado y llevado a la hoguera. ¿En serio? Sí. Sus huesos fueron quemados públicamente y sus cenizas arrojadas al arroyo más cercano. Ese arroyo llevó las cenizas a los ríos a los mares y los mares al océano. Y así como sus cenizas se esparcieron por todo el mundo, su obra también, pues no hay un idioma oficial en el planeta al que la Biblia no haya sido traducida. ¿Lo notan? Ese libro que a veces dura tanto tiempo cerrado en nuestras casas es un libro muy singular. Ningún otro libro ha sido tan amado y tan odiado. Muchos, como Wycliffe, han sufrido la muerte por su causa. Otros se han convertido en asesinos creyendo así honrarla. ¿No creen que vale la pena saber por qué la Biblia es un libro tan especial? ¡Sí! Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué hace de la Biblia un libro tan singular? En primer lugar, su tema principal. Cada libro que existe tiene un tema principal. Este puede ser político, religioso, bibliográfico o muchos más, pero si bien cada uno de ellos nos aporta algo importante, el único libro que ofrece vida eterna para cada ser humano es la Biblia. Si bien podrán encontrar matemáticas, geografía, poesía y un gran número de historias, su tema principal es una persona, Cristo Jesús. Él es el centro y el objetivo de toda la Escritura. Él mismo les dijo a los fariseos: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Lo notan? Todas las Escrituras testifican de Jesús. Un día, dos hombres salieron de Jerusalén a Emaús y como el camino era de unos 11 kilómetros, estuvieron hablando de todas las cosas que habían acontecido en Jerusalén. ¿Y qué aconteció? Jesús había muerto y mientras caminaban, un tercer hombre se les acercó y les preguntó de qué tema hablaban. Uno de ellos le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y ellos le contaron todo lo que había sucedido, pero luego de escucharlos les dijo:
Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ese tercer hombre era Jesús, había resucitado y les comenzó a explicar a través de todas las escrituras, es decir, desde Moisés y todos los profetas, lo que de él decían. Por eso es necesario que cada uno de nosotros escudriñemos las escrituras, porque ellas nos hablan de aquel que dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tenemos a Cristo, tendremos la vida eterna. En segundo lugar, su origen. Cada libro que existe tiene su autor o autores, y la Biblia también los tiene. ¿Cómo así? ¿Tiene más de un autor? Sí y no. Ahora sí me confundí. Les explico. Sí, porque la Biblia fue escrita por más de 40 personas, los cuales se convierten en sus autores por escribirla, pero no porque esos hombres fueron dirigidos por el autor principal, Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, el origen de la Biblia es divino y no meramente humano. La Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diversas circunstancias. Algunos escribieron desde palacios, otros desde cárceles, otros en el exilio. Estas personas tenían diferentes formaciones y ocupaciones. Algunos, como Moisés, estaban destinados a ser reyes, o como Daniel, a ocupar altos cargos. Otros eran médicos o sencillos pastores. Algunos eran muy jóvenes y otros bastante ancianos. Y a pesar de estas diferencias, todos tenían algo en común. Fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo con el fin de escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo o dónde vivieran. La Biblia es única. No hay otro libro sagrado ni religioso como este. Por tanto, debemos aprovecharla ahora que la podemos leer. En tercer lugar, sus profecías. Aproximadamente un 35% de la Biblia son profecías. Dios anunció con antelación lo que habría de ocurrir, y esto es especialmente cierto en las muchas profecías del Antiguo Testamento que anunciaron con antelación el nacimiento, la vida y el ministerio de Jesús. ¿Y cómo sabemos que esas profecías fueron escritas antes de Cristo y no después? Muy buena pregunta. En realidad, podríamos mencionar varias evidencias, pero hay una en especial que les va a sorprender. En la primavera de 1947, un joven pastor beduino deambulaba por el desierto de Judea a las orillas del Mar Muerto. Andando por ese árido y rocoso lugar, una cueva le llamó la atención, así que decidió entrar, y allí, en medio de una gran cantidad de cerámica rota y escombros, protagonizó el hallazgo arqueológico más importante del siglo pasado. Descubrió los rollos del Mar Muerto. ¿Los rollos del Mar Muerto? Sí, más de 800 rollos con fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto del libro de Esther. El rollo de Isaías, que es el libro que contiene las más dramáticas profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, estaba casi intacto. Cuando les hicieron las pruebas de fechado, carbono 14, paleográfico y de escribas, descubrieron que esas profecías fueron escritas unos 100 años antes de que Jesús naciera. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! Así es. Ahora tenemos evidencia de que las profecías de Jesús contenidas en el Antiguo Testamento son las mismas profecías mesiánicas que existían antes de que Jesús caminara sobre esta tierra. Y así como se cumplió su nacimiento, su muerte y su resurrección, podemos estar seguros de que también se cumplirá el último evento profetizado acerca de él, su segunda venida. En cuarto lugar, su historia.
La línea histórica del Antiguo Testamento se centra en la historia de un pueblo que espera al Mesías prometido, y el Nuevo Testamento se centra en el cumplimiento de esta promesa en Cristo Jesús, especialmente en la realidad histórica de su resurrección, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Se mencionan detalles concretos de su sepultura, el dueño del sepulcro, la guardia ante la tumba y el sello romano puesto a la piedra. Se habla de los que lo vieron y lo tocaron, las mujeres y los discípulos. Se dice que comió con ellos, que paseó y charló con ellos. La Biblia deja patente que la resurrección de Jesús fue una realidad histórica, y también nos dice que fue primicia de una resurrección futura, la nuestra. Por todo esto, podemos tener la seguridad de que nuestra resurrección también será una realidad histórica. Y en quinto lugar, su poder transformador. Cuando el rey Josías descubrió el libro de la ley, quedó profundamente impactado, involucró a otros en un cambio de vida y transformó a toda la nación. Este es uno de los rasgos más característicos de la singularidad de la Biblia, su poder transformador. Miles de vidas transformadas dan testimonio de que la Biblia es lo que dice ser, la palabra de Dios revelada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Cómo estudiar la Biblia. Este video fue patrocinado por Yadpa Librería. Visita tu librería más cercana, suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.